Ahora sí. Pues nada, estamos Ok. vivos, ¿verdad? Así que nada, oficialmente bienvenidos a todos, ¿verdad? Muchas gracias por conectarse hoy. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Mi nombre es Carla Montalo, ¿verdad? Soy la coordinadora de los grupos Roots and Shoots de Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí en esta tarde de hoy con nosotros reunidos. Y pues por conectarse, ¿verdad? Pues para poder celebrar no solamente al medio ambiente, ¿verdad? Sino a cada especie que habita en nuestra casa común. Y el día de hoy, ¿verdad? Pues vamos a tener un conferenciante bien especial, ¿verdad? Así que dejo a nuestra compañera de Roots and Shoots Córdoba, Sara Álamo, para que haga la presentación de nuestro ponente. Hola a todas las personas que están viendo, a todos quienes están aquí en el Zoom. Bueno, mi nombre es Sara Álamo, como dijo Carla. Yo soy coordinadora regional de la provincia de Córdoba y participo dentro del Instituto Jane Goodall en el programa de educación ambiental, Roots and Shoots. Dentro de las campañas en las cuales siempre estamos participando, tratamos siempre de aliarnos con otros países y formar una red de países trabajando en equipo en ciertas campañas y en ciertas temáticas que nos conectan, como por ejemplo en esta, que como en el Día del Ambiente, siempre tratamos de trabajar temas, no solamente acciones por el bienestar, sino también charlas que pueden hacer, por ahí focalizar un poco más y tener un poco de conocimiento, un poquito más, todos los días podemos aprender cosas nuevas, y hoy va a ser el caso, ya que tenemos en nuestro tema de hoy el trabajo que está realizando Tomás Aguirre Vallés. Él es voluntario del Instituto Jane Goodall Argentina, y yo ahora los voy a dejar completamente a cargo a Tommy, pero bueno, quería presentarlo como parte del instituto y bajo este trabajo que ya ahora mismo les van a estar presentando. Cualquier comentario lo pueden dejar en el chat, y en el caso de que lo estén viendo en vivo, también lo pueden dejar en los comentarios y podemos ir resolviendo luego algunas consultas que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, por esa presentación. Hola a todas, todos y todes. ¿Me ven y me escuchan bien? ¿Ven bien la presentación? Ahora mismo no. No se ve. ¿Te Bien. Es escuchamos que bien? ha habido problemas con la conexión y me he tenido que mover. A ver la presentación. ¿Se ve o no? A ver. No, todavía no. No. Mm. Seguimos Ya mismo. intentando, no hay problema. Total, te estamos escuchando bien, eso ya importa. Sí. Disculpen. A ver. Ya lo soluciono. Ahí estás empezando a compartir pantalla. Sí. Ay, no puedo quitar esta pestaña. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está, bien. Si vas a la presentación, ahí está, eso. Ahí estamos viendo. Bien, bueno, disculpen la demora. Muchas gracias a todos por estar y comienzo. Bien, el título de mi trabajo es Respuesta de las aves insectívoras y los artrópodos a la invasión del Ligustrum lucidum y Gleitzia triacanthus en la Reserva Natural de Vaquerías, Córdoba, Argentina. Abajo van a poder ver los logos del equipo en el que hice el trabajo, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el laboratorio y el grupo de Ecología y Ecofisiología de Aves del Instituto IDEA. Para introducir, presento acá en el mapa de Argentina la región de las Sierras Chicas, una región montañosa que tiene diversos pisos altitudinales de vegetación. Particularmente el bosque serrano, en el piso más bajo, de los 400 a los 1300 metros sobre el nivel del mar, por encima el romerillal, que es un arbustal más disperso, como se ve en esta fotografía, y por encima el pastizal de altura, que llega hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. El estudio se llevó a cabo en el piso del bosque serrano, que figura acá resaltado. Este bosque se caracteriza por una gran diversidad de plantas,
Particularmente suele ser dominado por bosques con molle, que es la especie que figura acá, manzano de campo, y espinillo, como también algunos árboles de porte más arbustivo como el tumiñico. Y también una gran diversidad de enredaderas, como la pasiflora, y de hierbas como la cinia. Este bosque se encuentra hoy día profundamente degradado y fragmentado por múltiples amenazas, particularmente el avance urbanístico y la construcción de carreteras que fragmentan los parches, que pierden calidad, incendios que han aumentado alarmantemente en los últimos años, y la biodiversidad también sufre problemáticas como tráfico ilegal, numerosos atropellamientos, problemas con animales domésticos y más que todo varias especies exóticas que se han vuelto invasoras. Dentro de este grupo quiero resaltar la particularidad de las plantas invasoras, que hay muchas especies localmente que han causado cambios en la configuración del paisaje de este bosque serrano y han modificado drásticamente múltiples procesos ecosistémicos. Les dejo a mano este artículo muy completo que ha hecho un inventario, si bien es del 2014, rescata la presencia de 34 especies de plantas invasoras. Destaca que la mayoría provienen de Europa, de Asia y de Medio Oriente, más que nada porque son elegidas como especies ornamentales, y invaden más que nada pastizales, bosques y matorrales. Muchas de estas tienen ventajas que permiten que se establezcan, que se reproduzcan y que avancen sobre la flora nativa, por lo que suelen transformar y fundar neoecosistemas. Estos ecosistemas, al tener condiciones físicas diferentes, empiezan a sustentar otras comunidades de organismos asociadas. Generalmente estas comunidades, como se ve en este parche, que está invadido por el siempreverde, o ligustrum, como se conoce en gran parte del mundo, empieza a tener una simplificación estructural y composicional de la vegetación, que provoca estos cambios en las comunidades faunísticas al alterar tanto la oferta como disponibilidad de recursos, como sitios de nidificación de las aves, sitios de alimentación, refugios. Uno de los grupos más estudiados en ecología de invasiones como grupo respuesta han sido las aves. Más que nada porque son un grupo taxonómicamente diverso, en varias partes del mundo cuentan con muchas especies, es relativamente sencillo de monitorear a campo y son buenas indicadoras de salud ecosistémica. Más que nada porque responden eficientemente a los cambios en la fisionomía de la vegetación, cambios a nivel de la estructura que se relacionan con la accesibilidad que van a tener estas aves a los sitios de forrajeo y la visibilidad que van a tener con los predadores, cambios a nivel de los recursos, como venía diciendo, explotación de frutos nuevos o disminución de frutos nativos, cambios en las comunidades de artrópodos, y también cambios a nivel de la heterogeneidad del ambiente, disminución o aumento de sitios de nidificación, de alimentación o nidificación. En base a esto, las aves van a responder a la selección, y al uso del hábitat en función de los cambios en estos recursos. Se ha visto en abundante bibliografía que estos cambios no siempre son negativos. A veces ocurren cambios neutros o incluso hay grupos de aves que resultan beneficiadas de las invasiones. Por ejemplo, pueden ser aves frugívoras que se alimentan de una nueva fuente de frutos. Particularmente en este estudio elegimos al gremio de las aves insectívoras porque creemos que es un gremio sensible y que nos va a dar respuestas sólidas sobre estos cambios. Particularmente las aves insectívoras son muy útiles porque son claves en diversas redes tróficas, al consumir abundantes cantidades de artrópodos y al ser presas de numerosos animales. Son acá en el centro de Argentina localmente abundantes y diversas, son uno de los gremios que cuentan con más especies y son fáciles de ver a campo, y son particularmente sensibles. Esta sensibilidad radica en la especificidad que tiene este gremio, tanto a la dieta que explotan como al uso del hábitat. Entendiendo la dieta, a los
micrositios de forrajeo que seleccionan al tipo de presas que buscan y seleccionan, o al estrato al que están adaptadas, y generalmente son aves que tienen baja dispersión. Ahí está. Una buena aproximación para estudiar este gremio de aves insectívoras en bosques invadidos es evaluar la oferta que tienen de alimento. Capaz muchos de ustedes han escuchado de disponibilidad de alimento. En este estudio evaluamos más que nada la oferta, entendida como cantidad y variabilidad de un amplio espectro de artrópodos que pueden ser presas potenciales. No evaluamos disponibilidad porque eso requiere hacer un estudio bastante cuantioso de todas las presas que tienen todas las especies de aves del grupo en estudio, evaluar comportamiento de forrajeo, ver a veces contenidos estomacales. Entonces acá simplemente nos fijamos cuántos bichos había en el lugar. Nosotros investigamos y vimos que las aves realizan una selección de los artrópodos de acuerdo a una serie de características. Esa cantidad y esa variabilidad de presas va a responder a los microhábitats en donde estén, al tamaño y al grado de dureza que tengan los artrópodos, al contenido de proteínas, al contenido de nutrientes y al valor nutricional general que tengan, también cuestiones comportamentales, de coloración, de hábito. Todo eso se va a relacionar a si las aves eligen o no esos artrópodos. Por otro lado, en la bibliografía encontramos que las invasiones en los artrópodos perjudican a determinados grupos. Por ejemplo, se ha visto que las plantas invasoras son especialmente perjudiciales para los grupos de insectos fitófagos, ya que muchos de ellos han coevolucionado con determinados linajes de plantas de las cuales consumen, polinizan o usan para subsistir. También los cambios que producen las plantas exóticas alteran el microclima, ya sea del sotobosque, del dosel o del suelo, afectando al metabolismo y al éxito reproductivo de muchos tipos de taxones. Por otro lado, los cambios en las características del suelo promueven o alientan a veces que dominen comunidades detritívoras y fosoriales en relación a otras comunidades de artrópodos. Teniendo en cuenta todos estos resultados, nosotros elegimos como área de estudio, particularmente dentro de esta ecorregión, de esta región de las Sierras Chicas, a la Reserva Natural de Vaquerias. Una reserva que se usa mucho para investigación en mi universidad, que posee gran extensión de parches invadidos por dos especies particulares, que son las que figuran en el título, que salen en verde, el siempre verde, que es Ligustrum lucidum, y en amarillo la acacia, que es Gleditsia triacanthus. Este mapa es de hace casi 10 años y se encuentran de hecho más extendidas en la reserva. Para mostrarles un poquito de cada una, la acacia negra, como se llama acá, Gleditsia triacanthus, es una especie originaria de América del Norte, es de la familia Fabaceae, que es una de las familias más invasoras de plantas a nivel mundial, y ocupa una amplia gama de ambientes con preferencia por sitios degradados, sitios abiertos como pastizales, aunque puede colonizar parches algo cerrados de bosque. Posee un follaje caduco y sus frutos son unas chauchas carnosas, como se aprecia en esta imagen, que se dispersan de forma más facilitada por el ganado y el agua. Esta foto que puse acá era para que vean y perciban que bajo esta planta invasora pueden crecer otras plantas, ya que al no tener un follaje tan denso permite un ingreso de luz y no genera tanto competencia en los pisos, en los estratos inferiores. Por otro lado, Ligustrum lucidum, para mí la especie más invasora de la provincia, coloniza zonas un poco más húmedas, es un poco más dependiente del agua. Crece, si bien en una amplia gama de ambientes, con preferencia por laderas húmedas. A diferencia de la otra especie, tiene un follaje perenne, verde, por eso se llama siempre verde, y produce una alta fructificación de frutitos que son ornitócoros, que son muy apetecibles por muchas aves frugívoras y omnívoras. Este
Esta planta tiene una desventaja, que es que ventaja para ella y desventaja para los que no pensamos en la conservación de estos ambientes, y es que tiene un desacople fuerte con la fructificación de las plantas nativas. Cuando las plantas nativas no fructifican en la época fría, esta planta aprovecha los nutrientes y fructifica más. Y es de la familia Oleaceae, una de las más invasoras también. Para contarles un poquito el objetivo del trabajo, nosotros en esta área de estudio que está fuertemente invadida por estas dos plantas, quisimos ver si había cambios en la riqueza, diversidad y estructura gremial de las aves insectívoras en base a potenciales variaciones en la oferta de su alimento. Como objetivos específicos, por un lado caracterizamos un poco la vegetación leñosa para ver cuáles eran las diferencias más generales en los tres tipos de bosque, tomando el bosque nativo como un bosque control, como el bosque original, y estas dos especies con los bosques dominantes que forman. La oferta de artrópodos la clasificamos después en laboratorio en grupos funcionales, cuantificamos esa oferta y variabilidad, clasificamos a las aves insectívoras del gremio insectívoro en 3 subgremios, analizamos la diversidad de esos subgremios y al último relacionamos la diversidad de esos subgremios con la diversidad de potenciales presas. Para el diseño de muestreo elegimos 5 sitios invadidos por acacia, 5 sitios invadidos por siempreverde y 10 sitios nativos control. Dentro de cada sitio, nosotros hicimos los muestreos de vegetación, recolectamos los artrópodos e hicimos conteos de aves. Esto se repitió en 2 estaciones, en invierno y en verano, para tener en cuenta los cambios en la fenología de las plantas, para tener en cuenta los cambios en la abundancia y disponibilidad de artrópodos, y también para percibir todo lo que es los cambios a nivel del gremio con las aves que son migrantes altitudinales, latitudinales y más. Para los artrópodos del follaje nosotros los recolectamos utilizando la técnica del baiting sampling, que consiste en golpear suavemente el follaje, preferentemente elegimos 3 ramas que sean, caracterizaran bien a la vegetación de ese árbol, y las golpeamos 15 veces consecutivas, siempre era una misma persona, y recolectábamos los artrópodos que caían en una tela blanca que dejábamos en el suelo. Esos artrópodos los agarramos con pinzas y los poníamos en alcohol al 70 para después clasificarlos. Esta técnica sirve más que nada para recolectar los artrópodos que son poco móviles, ya que los artrópodos que son de vuelo activo no los teníamos en cuenta porque no eran presas tan potenciales para nosotros, y también recolectábamos todos los que eran visibles, más que nada aquellos que eran mayores a 1 milímetro. Con respecto a los artrópodos del suelo, nosotros colocamos trampas Pitfall, 2 trampas por sitio, a las que les pusimos una solución Brine, que es una solución que conserva los artrópodos, que es casera, se hace con vinagre, con sal y no me acuerdo, con agua, es muy sencilla de hacer, y las dejamos 7 días consecutivos. Luego esas 2 trampas las unimos en una compuesta. Y esto lo hicimos tanto en invierno como en verano. Posteriormente al laboratorio, nosotros acondicionamos esas trampas, las limpiamos, quitamos todos los residuos y pusimos a los artrópodos en planchas milimetradas, un artrópodo por vez. Esa es una foto de todos los artrópodos de un sitio para ilustrar, en donde nosotros los secábamos, los identificábamos y luego los agrupamos en estos grupos funcionales. Nosotros designamos un morfotipo, lo nombramos nosotros mismos porque no conocíamos, no podíamos identificar a todos los artrópodos que estábamos encontrando. Entonces, en base a características morfológicas distintivas, nosotros le asignábamos un nombre y lo incluíamos en un grupo funcional. Ese grupo funcional nosotros lo armamos previamente en base a características de esos artrópodos que tuvieran relación con características de presas. Por ejemplo, agrupamos artrópodos en tamaños, en formas, separamos artrópodos más alargados de
artrópodos más globosos, en base a la dureza, al valor nutricional, a la historia de ese taxón, también la taxonomía teníamos mucho en cuenta, y a la estrategia de evasión que tenían en relación con las aves insectívoras o al microhábitat donde se encontraban. Nos quedaron para los artrópodos del follaje estos 20 grupos funcionales, y para los artrópodos del suelo estos 15. No hace falta que los vean porque después en las relaciones va a quedar un poquito más claro. Bien, y para las aves nosotros hicimos conteos, 3 conteos en cada sitio por estación. El método de muestreo era el conteo de radio fijo, o sea, en esa área de 50 metros que nosotros delimitamos para muestrar la vegetación y los artrópodos, nosotros hicimos censos de aves. Más que nada a la mañana y a la tarde, bien temprano a la mañana, que es el horario de mayor actividad. Y hicimos revisitas temporales, o sea, visitas en un corto tiempo consecutivo para aumentar la detectabilidad de las especies raras y para mejorar las estimaciones de abundancias. Y además promediamos esas revisitas para quedarnos con un valor por sitio y por estación. Más que nada porque al trabajar con aves insectívoras, descubrimos que muchas de ellas son territoriales, y al ir día a día a campo, creíamos que veíamos los mismos individuos. Entonces, para no sobreaumentar la abundancia de los sitios, hicimos promedios. Luego, laboratorio, a un paso posterior, las separamos en 3 grupos. Aquellas aves que tuvieran, que contemplaran más del 70% de su dieta centrada en artrópodos, en invertebrados, las clasificamos como insectívoras estrictas. Aquellas especies que tuvieran más o menos el 50% de su dieta constituida por artrópodos, que generalmente complementan con semillas y frutos, las agrupamos en el subgremio de las insectívoras facultativas. Y por último, aquellas especies que son más generalistas tanto de dieta como de hábitat, ya que vimos una relación bastante consistente entre las dos, las agrupamos como aves generalistas, aves que explotan una gran oferta de recursos y usan generalmente varios ambientes, inclusive ambientes antrópicos y disturbiados. Bien, antes de pasar a los resultados, me gustaría preguntarles, en base a lo que pude introducir, espero que se haya entendido un poquito, para ustedes, dentro del grupo de las aves, ¿cuáles creen que serían los más afectados por la invasión? Dentro de los grupos de artrópodos, lo mismo. Y por último, si se animan a tirar cuál de las 2 especies que describí, las describí muy rápido, pero creen que van a generar cambios más fuertes en estos 2 tipos de grupos. A ver si alguno quiere habilitar el micrófono. ¿Se entendieron las preguntas? Sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo? Tengo aquí Tommy, Adrián. La primera pregunta que el grupo de aves serían más afectados es que las 2 especies invasoras van a traer más frutos, ¿verdad? Y entonces algunos insectos se pueden beneficiar de eso, pero entonces insectívoras pueden aprovecharlo, pero las facultativas también. Así que tu aporte, Adriana. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Por ejemplo, dentro del grupo de las aves, o sea, el gremio insectívoro que nosotros separamos en 3, ¿cuáles creen que van a ser las más comprometidas por las invasiones? Las que van a ser más susceptibles, las que vamos a ver una respuesta más fuerte. Y dentro de los grupos de artrópodos, por ejemplo, para tirarles una ayuda, hablábamos de artrópodos fitófagos, de artrópodos del suelo, fosoriales, algo así. Y si no, sigo con esa apreciación. Veo que están prestando atención, que están entendiendo. Y pues yo hago un aporte. Dale, Nadie. Para mí, de lo que es dentro de la vegetación, para mí la ediccia
me parece que impactaría menos porque es como que deja pasar más luz, me imagino. Bien, En entiendo. cambio, el ligustrum es muy compacto. Me imagino que por cómo es el bosque nativo nuestro, puede que sea muy diferente. Dentro de las aves, la verdad me quedé pensando, pero me imagino que las insectívoras en realidad me puede sorprender, porque capaz que hay demasiados insectos por este cambio de vegetación y se ven beneficiados, pero en general los bosques exóticos en Córdoba son más silenciosos. Entonces me imagino que se ven afectados. Así que bueno, Bien, eso. bueno, ahí vemos. Genial, gracias Nadi. ¿Y de artrópodos nadie se anima? Es como lo que menos conoce, creo uno. Pero es un mundo los artrópodos, es muy lindo estudiarlos. Bueno, sigo entonces, así no se hace tan largo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a mostrar resultados. Con respecto a la estructura de la vegetación, nosotros encontramos diferencias a nivel de 3 estratos que analizamos. Nuestro bosque es más bajo, el bosque de las sierras de Córdoba es medio bajo, pero se suele diferenciar un estrato bajo o sotobosque, un estrato medio y en algunos casos un estrato alto, que tiene como árboles que sobresalen. Bien, nosotros encontramos diferencias, por ejemplo, en el estrato bajo, que este fue mayor en los bosques nativos, tanto en invierno como en verano, en relación a los bosques invadidos. Y quiero destacar acá también que los acaciales, o sea, los bosques invadidos por Gleditsia, tuvieron también un estrato bajo, un poco más estructurado que los ligustrales. Por otro lado, el estrato medio vimos diferencias solamente en invierno, siendo mayor en el bosque nativo, en relación a los bosques exóticos que no tuvieron diferencias, como se ve acá. Y por último, el estrato alto fue mayor en el ligustral, o sea, en el bosque invadido por ligustrum, en relación a los bosques restantes en ambas estaciones, y en el acacial en relación al bosque nativo. Por otro lado, en la composición de la vegetación, nosotros encontramos una fuerte dominancia por estas dos invasoras. En el bosque nativo encontramos una composición de vegetación leñosa mucho más sin dominancia, muchísimo más. Todas las abundancias eran similares y había pocas especies que tuvieran un poco más de dominancia, a diferencia de los otros dos bosques, sobre todo el ligustral, que tenía un promedio de cobertura mayor al 80% de esa especie en relación a otras. Para discutir un poquito esos dos resultados, nosotros veíamos, como decía bien la Nadi, que la acacial tenía una estructura un poco más similar al bosque nativo en relación al ligustral. Más que nada, porque en algunos parches, en algunos de nuestros sitios de estudios, crecía un poco de sotobosque, y algunos árboles inclusive que podían crecer un poco, algunos árboles nativos, por el mayor ingreso de luz, mientras que en el otro, básicamente la vegetación era como que asfixiaba a las demás especies. No había un sotobosque estructurado como se ve en estas dos fotos en relación al bosque nativo. Bien, en relación con la oferta de artrópodos, nosotros encontramos, bueno, contabilizamos esta cantidad de artrópodos del follaje y del suelo, esos son los números totales, y en un análisis estadístico para ver si había diferencias con los valores promedio, encontramos que había una abundancia de artrópodos del follaje mayor en el bosque nativo, tanto en invierno como en verano, en relación a los bosques exóticos. Con la salvedad en verano de que el ligustral tuvo una abundancia de artrópodos mayor en relación a la acacia. Si voy rápido o lo digo medio confuso, me avisan. Por otro lado, con los artrópodos del suelo, nosotros encontramos diferencias en invierno, siendo también el bosque nativo el que tuvo una abundancia mayor de artrópodos, sin diferencias entre ambos bosques invadidos. Y en verano encontramos una abundancia de artrópodos del suelo mucho mayor en los bosques invadidos, particularmente en el acacial. Con respecto a la riqueza de morfotipos, entendiendo a las diferentes
especies, dentro de todas las diferentes variedades morfológicas que estuvimos caracterizando, encontramos una riqueza mayor también en el bosque nativo en ambas estaciones, sin diferencia entre los bosques invadidos en invierno y sí encontramos diferencias entre los bosques invadidos, siendo mayor la riqueza de morfotipos en el acacial. O sea, el ligustral tuvo una riqueza mucho más pobre de artrópodos. Bien, ahora dentro de los grupos funcionales, yo quiero destacar a algunos de los 20, no hace falta que los aprendamos, por supuesto, y encontramos algunas tendencias interesantes. Por ejemplo, en invierno, con respecto a los grupos funcionales de artrópodos del follaje, encontramos que 6 grupos tuvieron diferencias significativas entre los 3 tipos de bosque, que figuran acá con verde, amarillo y rosita. Y esos 6 grupos estaban formados por estos artrópodos, todos grupos funcionales de artrópodos pequeños, más que nada artrópodos fitófagos, como los 4 grupos que salen acá. Con respecto, esa era la abundancia. Con respecto a la diversidad alfa, o sea, el índice de Shannon, que pondera la riqueza sobre la abundancia, una forma de medir la variabilidad de estos artrópodos, detectamos que esos mismos 6 grupos que eran abundantes en invierno también eran más diversos en el bosque nativo, con la salvedad de que este grupo de arañas pequeñas globosas también fue diverso en el ligustral. Con respecto a los grupos funcionales del suelo en invierno, encontramos diferencias solamente en la diversidad, no la abundancia, destacando solamente 3 grupos que fueron más diversos en el mantillo de los bosques nativos, sin diferencias entre los bosques invadidos. Bien, con respecto a la abundancia de artrópodos follaje de verano, sé que es un poquito confuso esto, encontramos una diferencia muchísimo más marcada en prácticamente la totalidad de los grupos. 17 grupos funcionales tuvieron diferencias entre los 3 tipos de bosque en la abundancia. Quiero rescatar acá que 13 de los grupos funcionales que nosotros caracterizamos fueron más abundantes en el bosque nativo en relación a los bosques invadidos. Particularmente, los más abundantes en este ranking eran los mismos que eran más abundantes en invierno. Grupos de arañas y grupos de fitófagos, como hemípteros y coleópteros y zocópteros. Y acá quiero rescatar que el grupo que más tuvo una mayor abundancia fue el de las pequeñas larvas, que ahí incluimos un bicho muy raro y poco conocido, que son los polixénidos, que son muy chiquititos y eran súper abundantes en el follaje. Esos eran más abundantes en el ligustral y en el acacial en relación al nativo. Por otro lado, en la diversidad de los artrópodos del follaje en verano, encontramos que menos grupos tuvieron diferencias significativas, solo 7, y todos eran grupos de insectos fitófagos. Todos eran herbívoros masticadores o herbívoros chupadores. Y por último, para los artrópodos del suelo en verano encontramos diferencias en la abundancia, y ningún tipo de bosque con más abundancia de grupos funcionales que otro. Por ejemplo, había 3 grupos que eran más abundantes en los acaciales, porque tenían características y preferían estar en este suelo. Había 3 grupos que eran más abundantes en el bosque nativo, y había 3 grupos que eran más abundantes en los ligustrales. Particularmente los bichos bolita, que estaban en el grupo de los grandes detritívoros blandos, eran más abundantes en el ligustral, y las hormigas, del género Cromirmex, en el acacial. Bien, para discutir un poco estos resultados, nosotros encontramos una tendencia muy fuerte, que era que el bosque nativo tenía una mayor oferta de artrópodos. De esa oferta potencial que nosotros estábamos analizando, había mayor abundancia y había mayor riqueza, como se vio en los gráficos generales y en los gráficos por grupo funcional. También encontramos como patrón que los grupos más diversos siempre eran en general artrópodos pequeños y sobre todo artrópodos fitófagos, que estaban relacionados con las plantas. Consumían las plantas,
o consumían las plantas. Por otro lado, también encontramos una mayor diversidad de artrópodos del follaje en el acacial, que posiblemente esté respondiendo a esta mayor complejidad que veíamos en los resultados referidos a la descomposición de la vegetación. Y por último, encontramos como patrón que había abundancias altas de artrópodos en bosques invadidos, particularmente del suelo, aunque también vimos mayor abundancia de artrópodos del follaje en el ligustral en relación al acacial, pero siempre esta dominancia se debía a la sobreabundancia de un morfotipo en particular, no a la morfotipos diversos. Y también vemos que estos artrópodos no eran presas potenciales. Por ejemplo, los polixénidos eran súper ocultos, muy pequeños. Los bibolita también eran nocturnos, eran crípticos, vivían abajo de la hojarasca. Y las hormigas, si bien son ítems conspicuos y abundantes, tienen poco valor nutricio, entonces son consumidas por las aves no como un ítem que ellas prefieran seleccionar. Acá ilustro un poco algunos de los artrópodos que encontramos en los senderos mientras íbamos a colocar las trampas. Muchas especies recoloridas, asociadas con determinadas plantas y arbustos veíamos. Especies que eligen determinados arbustos por sus comportamientos miméticos. Y acá para mostrarles un poco cómo las características de la planta leñosa podrían estar influyendo en esta oferta de artrópodos. Por ejemplo, en estos bosques de los acaciales, donde encontramos una mayor diversidad de artrópodos del follaje, empezamos a encontrar que el tronco no era un tronco liso, sino que era un tronco con rugosidades, con heterogeneidades, con mayores escondrijos, con mayores, por ejemplo, tenía presencia de especies epífitas, tenía claveles del aire del género Tillandsia, tenía líquenes. Y por otro lado, en los bosques invadidos por Ligustrum, con respecto a los artrópodos del suelo, encontramos abundante mantillo, siempre húmedo, un mantillo particularmente formado por granulosidad grande, era un mantillo con muchas hojas grandes, con muchos palos, como se aprecia acá, bastante grueso. Entonces nosotros relacionamos estas cosas con la dominancia de los artrópodos, con la diversidad de los artrópodos del follaje, como que encontramos esas relaciones. Por otro lado, en los resultados de aves, nosotros analizamos solamente el ensamble de aves insectívoras, pero bueno, censamos un montón de especies, encontramos 62 especies de aves insectívoras en la reserva, repartidas en 21 familias. Particularmente la familia Tiránide y Furnáride fueron las más diversas. Y como patrón descubrimos que las aves insectívoras en general, sin separar en los tres subgremios que habíamos caracterizado, sino las aves insectívoras como ensamble, siempre fueron más diversas en el bosque nativo en todas las variables comunitarias analizadas. Por ejemplo, la riqueza de especies, tanto en invierno como en verano, la abundancia de individuos, y el índice de Shannon para medir la diversidad alfa. Todos fueron mayores en el bosque nativo, sin diferencia entre los dos bosques invadidos. Nosotros elaboramos curvas de rango abundancia que hacen un ranking y acomodan a las especies de mayor a menor abundancia para ver cómo se comportaba la comunidad en cada tipo de bosque, sobre todo teniendo en cuenta la identidad de cada especie, y encontramos, como se ve acá, que en el bosque nativo, voy a ilustrar solamente las curvas en verano, para no mostrar tanta información. Encontramos en verano que la curva estaba compuesta por un número mayor de especies y era muy equitativa en las abundancias, pocas especies dominan, no había una real dominancia, y había una gran proporción de especies escasas o raras, como se comportan las curvas en los ambientes boscosos que suelen ser más estables. Por otro lado, en los acaciales en verano encontramos una curva más pequeña, pero que tenía también una cierta equitatividad en las abundancias. Nuevamente no había especies que dominaran tanto, y había algunas especies que eran mucho más raras. Y encontramos como patrón que las especies más abundantes del bosque nativo también estaban presentes en esta curva.
como Elaenia parvirostris y Sinalaxis albescens. Y en el ligustral encontramos una curva más distinta. Encontramos una curva que estaba compuesta por muy pocas especies y con una sobredominancia de Myoborus bruniceps, que acá se llama arañero corona rojiza, por la coronita que tiene acá. Es prácticamente el único insectívoro que habitaba esos bosques. Esa con respecto a las insectívoras estrictas. Con respecto al mundo gremio de insectívoras facultativas, aquellas que tenían el 50% de la dieta centrada en artrópodos, encontramos curvas mucho más similares que tenían un número de especies en relación al subgremio anterior. Nuevamente el bonato componía una curva más equitativa y con un mayor número de especies, pero las tres curvas tenían en coincidencia la dominancia de los turdus, que acá se le dicen zorzales. El género turdus, que está ilustrado acá, mientras que la curva del bosque nativo presentaba varias especies que son facultativas del follaje, pero todas ellas eran bastante escasas. Siempre en este subgremio dominaba el género turdus, en los tres tipos de bosque, siendo prácticamente el único en el ligustral. Por último, en el subgremio de las aves generalistas encontramos curvas prácticamente idénticas. Nuevamente, podríamos decir que el bosque nativo tenía un mayor número de especies y unas abundancias equitativas. Y estas cuatro especies que figuran acá, troglodites, aedon, tordomúsico, pitangus y colaptes, se repetían en los cuatro ambientes como las más abundantes. Para comentar un poquito estos resultados, y en relación a la oferta de artrópodos y entendiendo a los artrópodos también como comunidad de organismos indicadores, encontramos los mismos patrones, que en el bosque nativo había mayor riqueza, mayor abundancia y mayor diversidad de aves insectívoras en total. De esas aves insectívoras del ensamble, las estrictas eran las que tenían cambios más fuertes en cada tipo de bosque. Esta sensibilidad de las estrictas se vio muy marcada en el ligustral, con el dominio de Myoborus, como les comentaba, mientras que en el acacial vimos más un subconjunto de especies que están presentes en el bosque nativo. Bueno, la facultativa es lo que comentaba de los turdus, que son especies que consumen frutos exóticos. De hecho, se ha visto que tienen preferencia por estos frutos en relación a los frutos nativos, porque generalmente son fáciles de encontrar, porque tienen abundante frutificación, y se encargan de dispersarlas, lo cual es una problemática porque retroalimenta la invasión de estas especies. Y en las generalistas vimos pocas diferencias, más que nada porque son especies más plásticas en la explotación de los ambientes y de los recursos. Generalmente aprovechan los recursos disponibles, pero vimos una mayor diversidad en el bosque nativo porque particularmente hay algunas especies que si bien están adaptadas a explotar y a frecuentar espacios abiertos que no se encuentran en los bosques invadidos. Cerrando, nosotros quisimos analizar cuál era la relación entre las aves insectívoras y la oferta de artrópodos, tanto del follaje como el suelo, así que les voy a presentar los resultados más sencillos, regresiones simples, que se hicieron utilizando el índice de Young para medir la diversidad alfa de los dos grupos, tomando los dos grupos como grupos taxonómicos, y encontramos una relación positiva con el subgremio de las aves insectívoras estrictas y los artrópodos del follaje, solamente en invierno del 36%, y no con los artrópodos del suelo. Por otro lado, en verano encontramos dos relaciones, tanto con los artrópodos del follaje como del suelo, positivas, y una relación muy fuerte. El coeficiente de regresión era el 60%. O sea, el 60% de la diversidad de las aves insectívoras estrictas era explicada por la diversidad de los artrópodos que estábamos encontrando. Mientras que el 34% era explicado por los artrópodos del suelo. Las lecturas facultativas nosotros no encontramos negativas las regresiones, salvo una creo que fue negativa, fue positivo, el P fue significativo, pero la relación fue negativa.
mientras que en el subgremio de las aves insectívoras generalistas, tómala ahí, encontramos relaciones positivas solamente en verano y medio marginales, eran del 20 y del 27% en relación a los artrópodos del follaje y los del suelo. Para comentar un poquito estos últimos resultados, bueno, fuimos viendo que la oferta posiblemente influye en la selección y la presencia de las aves, sobre todo porque encontramos grupos como por ejemplo de las aves insectívoras estrictas, que el 60% estuvo explicado por la diversidad de artrópodos presentes. Se ha visto en numerosos artículos, se expresa que a mayor diversidad de presas, posiblemente las aves puedan realizar un mejor ajuste en la selección y puedan capturar a aquellas que tienen mayor valor nutricional o que no demandan tanto gasto energético en las maniobras de captura, y esa diversidad se pierde en los bosques invadidos. También se sabe que las aves realizan una selección de los artrópodos presa muy fuerte en base al tamaño del artrópodo, porque lógicamente un ave que tiene 10 centímetros no va a cazar una cucaracha de 5 o 6 centímetros, y la mayor parte de las aves de la reserva insectívora son pequeñas. Y encontramos una relación de que la mayor parte de los grupos funcionales que nosotros detectamos con diferencias correspondían a grupos funcionales que eran pequeños. Nosotros cuando hicimos la caracterización todos tenían en estos grupos menos de 5 milímetros. Por otro lado, en relación a la selección por valor nutricional, nosotros encontramos que la mayor oferta de esos grupos funcionales que tenían diferencias y eran mayores en el bosque nativo, suelen ser grupos de presas que son prioridad en la selección de las aves insectívoras. Por ejemplo, las arañas, que siempre eran muy abundantes y diversas, suelen ser muy elegidas por las aves insectívoras porque son blandas, porque tienen alto contenido proteico, mucho contenido de agua, los hemípteros que tienen un gran aporte de grasa, las larvas que sobre todo aportan calcio en la época de reproducción, o los coleópteros que son muy nutritivos y aportan muchas cosas. Por otro lado, con las regresiones pudimos ver de nuevo este patrón que veníamos viendo con las curvas y con los índices, que las estrictas son las más sensibles al cambio del bosque, ya sea por la relación con los artrópodos o por la relación con la arquitectura del follaje. Si las regresiones destacaban que el 30 y pico % de la relación en invierno y el 60% en verano se veía los artrópodos, hay otros factores que están condicionando la distribución de esas aves, posiblemente la arquitectura. Muchas aves insectívoras son especialistas, como comentaba, de los estratos o de determinadas plantas leñosas. Por ejemplo, buscan determinados tipos de follaje que disminuyen el gasto energético de la captura de artrópodos. Por ejemplo, buscan follajes que son más verticales, y el follaje del ligustrum particularmente es horizontal, entonces es un poco más complicado encontrar y capturar los artrópodos. A veces los follajes densos de las especies invasoras limitan las maniobras, limitan los vuelos, entonces prefieren no elegirlos. Y hay otras especies, como por ejemplo la aeña, o sobre todo Myoborus, que estaba presente en el bosque, se ha visto que no tienen tanta preferencia por un tipo de follaje, sino que pueden explotar varios estratos y varias plantas para capturar. Bueno, y esta relación con que muchas de las aves que están en la reserva son pequeñas, tienen poca dispersión, se quedan en determinados parches de vegetación, y la invasión de estas plantas termina desplazándolas. Por otro lado, la respuesta de las generalistas se puede ver, como decía, a que tienen más oportunismo en la alimentación, consumen los recursos que están disponibles, entonces la regresión no era tan sólida y era muy similar entre estaciones. Es como que básicamente hay otros factores mucho más fuertes que están operando que la presencia o la ausencia de esas especies, no tanto la oferta de artrópodos. Y para ir cerrando los resultados, en relación a lo que nos preguntamos, podemos ver que la reducción en el ensamble de aves insectívoras es mucho más fuerte en el subgremio de las aves estrictas.
Por otro lado, que la reducción en la oferta de los grupos funcionales de artrópodo, como así también los artrópodos totales, censados tanto en el follaje como en el suelo, fueron más diversos en el bosque nativo, y fueron más abundantes en el bosque invadido cuando había la dominancia de un morfotipo que tenemos entendido no es una presa potencial para ellos. No se estarían alimentando de esos artrópodos en especial. Y por otro lado encontramos que estos dos grupos respondieron de forma muy similar y de una forma mucho más marcada, sobre todo en la diversidad, en los ligustrales en relación a los acaciales. Acá ilustro, porque si bien estoy hablando de aves insectívoras, esta reserva es núcleo de un gran número de especies, inclusive especies amenazadas como el carpintero negro, que es una insectívora que sacamos del análisis porque no muestramos artrópodos en las hendiduras de los troncos o larvas en los huecos de los troncos, especies que explotan recursos como flores, que también vemos que disminuyen en los ambientes invadidos. Hay muchas enredaderas que no crecen y muchas plantas con flores que no crecen en los ambientes invadidos, especies que consumen artrópodos grandes como el crespín, especies que son más semilleras y frugívoras como el rey del bosque, que es una especie que ha disminuido mucho en nuestra provincia, muy difícil verla, elige bosques muy bien conservados, bosques no invadidos. Y también, que si bien este estudio no lo tiene en cuenta, el gran poder que tienen las aves frugívoras de recuperar los bosques y de alentar a la permanencia de las especies, ya que se alimentan de los frutos, dispersan las semillas, incluso se posan en ambientes muchas veces incendiados o ambientes con escasa cobertura vegetal, defecan ahí y ayudan y promueven a la expansión de las plantas nativas, por lo que tienen un gran labor a la hora de fomentar la expansión y la permanencia de los bosques nativos. Y por otro lado, como dato anecdótico, quería contar que esta área protegida se ha catalogado hace poco como un área de importancia para la conservación de los murciélagos, más que nada especies insectívoras también, por lo que quise hacer un puente con lo de las aves insectívoras. Porque bueno, por lo mismo, porque conserva remanentes de bosque nativo, buen estado de conservación, que permite una alta riqueza, 6 especies, de murciélagos acá significa una alta riqueza de especies, por lo que la Fundación PCMA ha certificado que este lugar es como área importante de conservación de murciélagos. Y en relación a lo que se hace en la reserva, en esta área protegida, en relación al control de exóticas, hay muchos proyectos. Los guardaparques están todo el tiempo haciendo trabajo activo de control, de mitigación de los problemas. Por ejemplo, hay una especie que no tuvimos en cuenta en el estudio, que es la zarzamora, que está prácticamente invadiendo todos los ecosistemas acuáticos y los humedales de la reserva, es muy invasiva. Entonces los guardaparques hacen control mecánico de las especies, también se articula mucho con la Universidad Nacional de Córdoba y se hacen investigaciones científicas como esta, con varios grupos indicadores, con dispersión de especies exóticas, con los zorzales, con otros grupos de estudio como los anfibios. Y el área también cuenta con un vivero de especies nativas, que también hacen voluntarios, guardaparques, para reforestar áreas en donde se han extraído las especies exóticas. Y bueno, ahora quiero hablar de lo que estamos haciendo en Roots and Shoots. Agradecerle a Sara por invitarme al proyecto. Estamos con el proyecto de Siempre Nativas, un proyecto hermoso que se encarga de, acá hay unos hashtags para que puedan ir chusmeando en las redes, de enlazar por un lado la educación ambiental con la restauración, y mediante la concientización de la importancia del bosque nativo, la necesidad activa de involucrarnos con la problemática, mediante capacitaciones con charlas en numerosos lugares, se hacen restauraciones, se dan charlas. Esto, por ejemplo, es un esquema que hicieron
dos amigas. En las capacitaciones se van a entregar fichas ilustradas por biólogas del equipo, como Agustina Tello y como la Anita. Bueno, entonces buscamos de esta manera de nuclear en relación a la biología, a otras disciplinas, al arte, empoderarnos y empoderar a la sociedad y a las comunidades de, bueno, activar y ir y plantar, ir y recuperar el bosque, ir y hacer un cambio positivo lindo. Para poder solucionar las múltiples problemáticas que está teniendo nuestro bosque serrano. Y para ir cerrando, quería dejar una diapositiva en este Día del Ambiente, de que empecemos a ver el bosque con ese concepto más complejo, que no es solo un grupo de árboles, y tampoco es un grupo de aves o de artrópodos. El bosque tiene, además de un valor biológico y ecológico irreemplazable, tiene valor estético y recreativo para nosotros, valor cultural, valor económico, valor de pertenencia. Es hiper biodiverso en cuanto a saberes, en cuanto a percepciones, a modos de producción económicos, de identidades, de memoria, de patrimonio. Es súper complejo, es un aula abierta para nosotros, nos invita continuamente a preguntarnos un montón de cosas. Así que bueno, le quería dedicar una diapositiva al valor, al múltiple valor del bosque serrano, y agradecerles por escucharme. Muchísimas gracias, Tomás, de verdad que sí. Como dicen los comentarios por ahí, de verdad que muy lindo el trabajo que están haciendo y el proyecto está súper lindo. Te agradezco, ¿verdad?, por haber sacado de tu tiempo, por estar esta tarde con nosotros, ¿verdad? Por decirnos que sí. Y agradezco al equipo de, ¿verdad?, de Roots and Shoots Córdoba No, y de allá de Argentina, a Sara y Agustina, por hacer el contacto contigo, ¿verdad? Y a todos los que están conectados también. Ajá. Ahí va. Muy bueno, Tommy. No podía activar el micrófono. Y bueno, no tengo cámara acá, pero bueno, hermoso el proyecto y bueno, gracias por invitarnos, Carla, y bueno, que Tomás mostrar su trabajo que realmente es muy lindo y nos hace replantearnos un montón de cosas sobre los bosques y bueno, hoy más que nunca sobre el ambiente. Así que voy a dejar esta felicitaciones. Muy ilustración porque realmente es hermosa. ¿Saben? Acciones que se están haciendo para la difusión del conocimiento de las plantas nativas, un trabajo impresionante. Las dos chicas están haciendo un todo trabajo el equipo de impresionante. Siempre Nativa Agustina y está, Ana. pero full, las chicas con germinación, ahora preparando También, capacitaciones, así que bueno, mucho. esperemos que se venga un lindo comienzo de este proyecto. Aporte. Por favor, hagan preguntas. Perdón por los nervios, partes que capaz no se entendieron. Con lo de la conexión de internet quedé medio nervioso. Sí, no te preocupes. Yo quería hacer un comentario, Adrián, aquí nuevamente, felicitando primero a Tommy por tan excelente presentación. Tienes un don de explicar conceptos complejos de una forma muy sencilla. El trabajo fue sumamente interesante, completo en tantas variables que tomaron en consideración. Excelente. Felicito a ti y a tu equipo de trabajo, que me imagino debe haber tomado años en completar porque es un trabajo con tantas muestras. Pero mi comentario principalmente va hacia el área de conservación porque es muy preocupante el que haya tantas áreas que están siendo invadidas por estas especies exóticas, y al final mencionaste que están conscientes de que están trabajando para la eliminación de algunas exóticas, pero estas áreas, si son dejadas sin hacer nada, ellas no van a, por sucesión ecológica, no van a ser reemplazadas eventualmente por flora nativa,
o van a seguir dispersándose? Esto es un problema, ¿cómo se va a poder controlar? Mira, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por los halagos. Muchas gracias por las cosas lindas que me dijiste. Y está muy buena la pregunta. Sí, están conscientes y de hecho están alarmados y están muy activos porque requiere control activo entendiendo como hachazo y destinar la madera a usos económicos, porque está avanzando fuerte, sobre todo por esto de que se retroalimenta positivamente con una mayor abundancia de zorzales. Los zorzales están apareciendo en varios lugares de nuestras sierras y de hecho están yéndose a otras provincias. Por un lado, creo yo, por estos cambios a nivel del clima, ya que son aves un poco más de ambientes, de sitios así como cálidos, y por otro lado, bueno, porque encuentran en muchas plantas invasoras, no solo el ligustrum, frutos disponibles. Entonces, estas plantas exóticas se dispersan, creo yo tengo entendido, más rápido que las especies nativas, o por lo igual. Y sobre todo, como son especies altas, sinceramente, a veces llega un propágulo un poco lejos, en un bosque le da un poco de luz, empieza a crecer, y ese individuo pasa la copa a la altura de las demás plantas nativas, potencialmente producen muchos frutos, y esa área empieza a ahogar a la vegetación nativa y la empieza a hacer desaparecer cuando ya está ahí establecida. Y sobre todo estas plantas invasoras reclutan y crecen óptimamente en ambientes muy disturbiados, y sinceramente en Córdoba hay cada vez más zonas con disturbios, con efecto antrópico, se quema mucho, entonces como que eso no ayuda en nada, es como que está promoviendo aún más la invasión de estas especies. Y por otro lado, para ir cerrando tu pregunta, esta necesidad de la educación ambiental de revalorizar la importancia de nuestras especies nativas, porque la gente, las personas de unidades locales muchas veces siguen poniendo en sus veredas estas especies. Los zorzales suelen estar en las ciudades, consumen sus frutos y las llevan a los dormideros de los bosques de las montañas, promoviendo la invasión. Entonces es un problema bastante serio y complejo, y el panorama va más a que sigan expandiéndose estos neoecosistemas en retrenimiento de los bosques nativos originales. El panorama no es tan positivo, por lo que requiere de mucho trabajo activo de control, mucho. Espero haber respondido tus preguntas. Sí, gracias, y pues a seguir adelante con mucho ánimo, porque el trabajo de conservación es difícil y requiere hay que seguir, nunca parar, adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, me gustan mucho los trabajos de conservación y es un área hermosa para trabajar, y sobre todo un área que requiere mucho trabajo ahora. Es muy importante. Bueno, te agradezco. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Muchas gracias, ¿verdad, la doctora Tosa, por la pregunta. También quería agradecer a la compañera Lucy Sosa, ¿verdad?, del grupo de Roots and Shoots Venezuela, ya que la actividad de hoy la estamos haciendo en conjunto con el grupo de Venezuela, y pues gracias a Agustina también, ¿verdad?, de Argentina. Lucy, no sé si tienes una pregunta, ¿verdad?, que para Tomás. ¿Estás Sí, por ahí? tengo una pregunta. Gracias, Carla. Bueno, yo tengo una pregunta como de la causa, ¿no? ¿Cómo comienza la invasión de estas especies exóticas que tú dices? ¿Cómo comienza, cómo llegan al bosque y por qué pasa esto? Bien. Tengo entendido, muchas gracias, está muy buena la pregunta, Lucy, que estas especies tuvieron un origen hace unas décadas, creo que no están hace relativamente poco en esta región, porque eran plantadas por valor ornamental. Por ejemplo, el siempreverde
al tener un follaje denso y lindo, porque es un árbol, vos lo ves, es un árbol lindo, con un follaje brillante, las personas las ponen en sus veredas, en sus casas, y en esta región, no tengo fotos, pero hay mucho avance urbanístico, y las casas están en las sierras, entonces las plantas básicamente llegan, se establecen, hay mucha facilidad para que los propágulos y las semillas se establezcan. Y desconozco si hay cuestiones alelopáticas o de competencia, que tengo entendido que sí, pero tienen mucha facilidad para establecerse. Y lo otro que había mencionado es que son como, por ejemplo, sobre todo la acacia, la Ecleticia triacanthus suele establecerse en ambientes así más abiertos o disturbiados, entonces a veces también aparecen en baldíos, en ambientes un poco abandonados, en campos que no se roturan, en las cortinas forestales alrededor de los campos, y cuando se establece Ecleticia muchas veces facilita el establecimiento del ligustrum, que recluta más en sombra. Entonces es como que si ya están los propágulos en la región y los frutos, ya es como que esa parte del origen de la invasión ya no se puede atacar, ya hay que atacar que no haya más expansión. Espero haber respondido. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Hay algo que no se entendió o algún temita que quieran que yo vuelva? A mí en lo personal me gustaría saber por qué ese lugar como tal, por qué escogiste ese lugar, o escogieron ese lugar, ¿verdad? Para hacer el estudio como tal, es lo que lo hacía ser el lugar indicado para eso. Bien, por un lado, desde el punto de vista biológico, es un área que tiene grandes parches, si bien discontinuos, entonces tuvimos que recurrir a esos parches para hacer el diseño de muestreo, no es que contábamos con muchos parches aleatorios. Pero está bastante invadida en algunos sectores de esa reserva, por lo que daba un ambiente muy óptimo para hacer el estudio. Había tal cambio en la estructura del bosque que el ecosistema así del bosque serrano había cambiado mucho. Y por otro lado, esa misma reserva cuenta con laderas que no están invadidas y que tienen parches de bosque nativo en muy buena calidad, con especies de aves que son muy indicadoras. Entonces, hacer el estudio ahí, además de que económicamente y por tiempo es mejor porque todos los parches están cerca, nos daba un buen ambiente como para poder respaldar bien los datos que recolectemos de ahí. En alguna parte mostré fotos de la reserva. Esta, por ejemplo, ahí estoy yo, es un bosque dominado por Celtis ehrenbergiana, que es una de las especies más comunes del bosque, y no sé si se alcanza a ver, pero hay hasta a veces lianas y enredaderas, es súper diverso, y cerca de ese bosque estaba de ligustrum, que era un arbolito al lado del otro, y sombra. Entonces como que teníamos el laboratorio para muestrear ahí, a nuestras manos. Súper, de verdad que gracias. Leo, ¿verdad? No, a ustedes. Par de comentarios aquí en el Zoom, ¿verdad? Que Sara te dice, bravo Tommy, excelente presentación y trabajo. Agustina, hermosa charla, amigo. Nicolás Aguirre, muy linda charla. Nadie te dice buenísimo. María Florencia, te super felicito, Tommy. Como dije antes, hermoso trabajo, muy completo. Tienes que saber. Bueno, muchas gracias. Plantas, Muchas agua, gracias. y ecología. José Camacho de acá de Puerto Rico, ¿verdad? Te dice impresionante proyecto y de un gran valor para el día de hoy y para el mañana. Gracias, José. Sí, yo quiero aprovechar y agradecerle a Agustina, que ayudó a estos muestreos, acompañó a campo y recolectó varias muestras, así que para que sepan que una parte de ella también está acá. Definitivamente. Ella es parte de eso. En todas partes. En todas partes, Agustina. Sí, Lucy también te escribe, ¿verdad? Muchísimas gracias por tan excelente presentación y Joan te hice muy buena capacitación.
Así que nada, de verdad, muchísimas gracias. No sé si Carmen te escribe también, gracias por este proyecto tan importante y necesario. Pues una última cosa, ¿verdad? Que te quería decir, un día como hoy que celebramos el medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué tú le aconsejarías, ¿verdad? A las personas que están conectadas o que te van a ver luego más adelante, a todos, especialmente a estos jóvenes, ¿verdad? Que están empezando en esta área, ¿verdad? De la biología o la ecología. Si quisieran hacer un proyecto como esto, quisieran trabajar con aves, ¿qué tú les aconsejarías, ¿verdad? ¿Cómo les dirías que pueden Bien, comenzar? primero, primero quería aclarar una cosita que me había olvidado, que es importante, que el área protegida esta de estudio, en relación a lo que me habías preguntado de por qué la habíamos elegido, tiene un convenio, es básicamente dirigida por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene mucha relación, comunicación y parte de la gestión de esta área protegida. Si no me equivoco, toda la gestión del área protegida pasa por la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí también un poco con todos los proyectos de educación ambiental y eso. Yo le diría a las personas, como me decís, que se animen y se involucren, porque es muy lindo. Yo percibo que hay una conciencia ambiental mucho más grande que antes. Hay mucha gente que quiere hacer cosas y busca estos espacios y tiene ideas que son geniales, ideas muy, muy lindas, muy útiles, y a veces capaz que no se animan o no saben cómo plantearlas. Hay que hacerlo. Hay que acercarse a las áreas protegidas, a las plazas, a las universidades, a las escuelas, a los grupos Roots and Shoots, perdón, y, y plantear ideas y decir quiero ayudar en lo que sea, hasta plantar un arbolito, te alcanzo unos frutos de una planta nativa, te ayudo a una charla, lo que sea. Y también, sobre todo, educando y concientizando de las problemáticas que hay. Como por ejemplo las invasiones. Hay mucha gente que desconoce la problemática de las invasiones biológicas y también desconocen cuáles son las plantas nativas que tenemos y todo el valor que tienen y las cosas que nos dan. Tenemos un montón de plantas nativas que tienen un montón de propiedades medicinales que son asombrosas. Entonces, bueno, meternos y empezar a educar. Para mí la educación ambiental es clave. Es la herramienta que nos va a llevar a hacer un cambio verdadero. Para mí es esa. Gracias, Tomás, de verdad que sí. Gracias a Fantástico. vos. Muchas gracias, Carla. No, Y a todas y todos por escucharme. encantados, encantadas de escucharte. María Angélica por ahí, Absolutamente. sí, Hermosa esa última frase. de verdad que Que la sí. educación ambiental es el cambio, así que hay que seguir Totalmente. educando. Sí, y estos festivales que también organizas, Carla, que es una manera de conectar países y conectar trabajos que se están haciendo de muchos lados y que tal vez de otra manera hubiesen quedado restringidos en este caso a Córdoba, a la reserva, y está bueno que ahora otras personas del mundo conozcan lo que Tomás ha hecho acá en Córdoba con las invasiones, así que es excelente esta manera de conectarnos virtualmente. Definitivamente. Un trabajo muy importante, ¿verdad? Merece que todo el mundo lo vea y que motive a otras personas, no solamente allá en Córdoba, como dices, ¿verdad? Sino en otras Sí, partes del mundo. Necesitamos a a veces el replicarlo. empujoncito, exacto, necesitamos el empujón para lo que queremos trabajar, ¿verdad? Y hacer diferentes proyectos. Nosotros acá en Puerto Rico, ¿verdad? Nos encanta también trabajar con aves. En nuestro grupo de Roots and Shoots acá también trabaja muchos conteos de aves con algunos de los compañeros que están conectados y pues nos encanta, ¿verdad? Aportar a la data y eso ayuda, ¿verdad? A la conservación de cada uno de los espacios que tenemos acá, que por eso es que luchamos. Así que de verdad que Sí. yo agradecida. Y también resaltar que cada vez que se hace un trabajo de invasión de plantas, generalmente se asocia con las aves frugívoras. Y acá Tomás hizo un trabajo con aves insectívoras y la oferta de insectos. Entonces es bastante novedoso que se haya planteado la pregunta por ese lado y no por el lado de aquellos frutos, digamos, semillas que dispersan directamente a las plantas, sino ver qué oferta, qué les puede ofrecer ese bosque invadido o ese bosque nativo a las aves. Así que está muy bueno por ese lado.
Exactamente. Gracias a las dos por los aportes. A mí me gustaría que de su lado me cuenten, por ejemplo, si viven una situación similar allá, si tienen alguna especie, capaz no necesariamente sea una planta o un grupo de aves, pero algún proyecto similar, porque en ecología de invasiones muchas cosas se terminan entrelazando, los procesos son similares. Entonces, me gustaría si tienen alguna experiencia así como para contar o... Mira, acá vemos cuatro países conectados, ¿verdad? Cada uno a lo mejor claro. puede dar un aporte. Pero antes de eso, ¿verdad? Te quería leer un mensaje que envió María Angélica aquí. María Angélica trabaja en el Parque Metropolitano, ¿verdad? De Chile, como tal. Y ella dice, desde Chile también celebrando el Día del Medio Ambiente, felicitaciones por tan lindo proyecto y unidos hacemos redes entre todos y luchamos por una conciencia ambiental, unidos por un medio ambiente con mayor biodiversidad. Que muchas gracias a todos. Y también te dice, totalmente de acuerdo, la educación ambiental es el puente que nos une a generar los cambios. De verdad que sí, muchísimas gracias. No sé si los que puedan prender su cámara, ¿verdad? Si están por ahí como que para sentir que estamos acompañados en la distancia. Sí, Y por favor, si pueden. Ahí está. el compañero Ahí José estoy Camacho que leyendo está los por ahí mensajes. también. Qué Que no sé, lindo. ¿verdad? Si conocen de situaciones, porque acá en Puerto Rico sí tenemos bastantes situaciones, ¿verdad? Pues con especies invasoras, ¿verdad? Y proyectos que se quieren trabajar, pero a veces pues lo que falta son más personas que tengan la voluntad, pero sobre todo el apoyo de los gobiernos, que a veces es lo que nos limita un poquito, que le quitan dinero a todo lo que tiene que ver con el ambiente para dárselo a cosas que pues no tienen tanta prioridad como lo ambiental, que aporta también a la salud, ¿verdad? Y a la conservación de nuestras especies. Y a O veces eso, Siento... sí. En vez de preservar el ambiente, lo devastan, como están haciendo acá con la Amazonas y todo para el área del sur de Venezuela. Definitivamente. Y qué hermoso lugar, qué lugar diverso encima, diverso. Hay que Siento luchar por eso. Totalmente, totalmente. Siento, Carla, que describís lo que pasa acá, lo que pasa acá también, lo que pasa en todos lados. Nosotros estamos viendo que hay como una creciente fuerza de, estoy admitiendo las personas, de las asociaciones, de las comunidades, de las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, que impulsan un montón de ideas y que promueven áreas protegidas municipales, proteger parches de bosque y hacen marchas y luchan y están aportando todo esto que se necesita, que de otros lados no viene, como vos decís. Entonces es seguir contagiando esta conciencia ecológica de hacer cambios. Y Lucy, algún día voy a ir al Amazonas, es como un sueño pendiente. Qué bella es Venezuela, ¿verdad? Bueno, el planeta es bello. El planeta. Bienvenido. Sí. Gracias. Así ¿Y ustedes mismo también es. acá, a Córdoba? Ok. Cuando termine la pandemia. Hay varios viajes pendientes, definitivamente. Tenemos que ir brincando de un lado a otro. Muchos. Toda esta conexión que hemos tenido, ¿verdad? Con la virtualidad, pues nos va a llevar a poder visitar estos lugares, ¿verdad? Y a tener más cosas que hacer cuando vayamos a los países. Definitivamente y darnos apoyo en los proyectos. Así que es algo que ya tenemos que añadir. Tenemos Vamos más haciendo los amigos. contactos desde ahora. Exacto, tenemos más amigos. Eso es así. Y más apoyo también en la lucha, que sabemos que a veces nos sentimos bien solos cuando estamos trabajando con lo que es la conservación del medio ambiente y estamos sin energía, ¿verdad? Y las esperanzas a veces se nos van y es como que es bueno saber que tenemos espacios como estos, ¿verdad? Y que nos podemos conectar y que a veces las preocupaciones que tiene otros son las mismas que tenemos nosotros, aunque no estemos en el mismo país o no sean las mismas situaciones, pero que a todos nos conecta lo mismo, nos mueve ese amor que tenemos, ¿verdad? Por conservar el medio ambiente y la naturaleza y por hacer proyectos que ayuden a cada una de las especies, ¿verdad? En nuestros países. Aportamos nuestro granito de arena desde el rinconcito que nos tocó vivir, como siempre nos dice una maestra acá, y haciendo lo que podemos, que eso es lo más interesante. Así que de verdad Coincido que totalmente.
Yo les doy las gracias, Total. ¿verdad? Por eso. Hermosos estos espacios, realmente hermosos estos espacios. Y el granito que uno pone, después un granito más grande y después lleva otro y así. Y cuando lo ves es mucho, es un cambio mucho más grande que lo que capaz uno pensó, así que brindo por eso. Exactamente. Bueno, agradecerles muchísimo, fue una experiencia muy linda. Y Carla, si te gustó y necesitas en otra así festejo como este, Ujú. en otro día, cualquier cosa me escribís y Oh, claro que sí, ya, sí, sí. Te darás cuenta que a la vez que nos dan una charla, aquí hay algunos que ya nos han ofrecido charla y después que nos dan una ya no se pueden deshacer de nosotros. Así que ya eso es una sentencia. Ya entraste al equipo, Tommy. Exactamente. Y lo sabrá María Angélica, que está por ahí también, es la que ya nos dio charla en el Día Mundial de las Aves Migratorias, así que esa celebración también la tenemos acá pendiente, más está la Semana de los Polinizadores, que también la celebramos acá, así que créeme que para darnos charlas vas a tener muchísimas oportunidades, ¿verdad? Y vamos a estar contando contigo, con Agustina, ¿verdad? Y con todos los que quieran. Serán bienvenidos a darnos más charlas. Y a pesar de que bueno, sigan liberándonos un poquito de las restricciones, como quiera estos espacios son necesarios. Y ya los descubrimos, así que creo que vamos a seguir con ellos, ¿verdad? Una forma de poder conectarnos entre países, a pesar de... sí, Así que sí, muchísimas sí. gracias. No se encuentran otras formas de conexión así tan lindas y entre países tan distantes, así que sí, sí, sí. Nada, Bueno, antes de que se retiren, ¿verdad? Para tirarnos una foto de grupo, los que puedan, ¿verdad? Nada, hasta aquí voy a parar la grabación de Facebook Live. Muchas gracias a los que se conectaron con nosotros, ¿verdad? A los que nos verán más adelante. Gracias, Tomás, ¿verdad? Por ser parte de esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. A Agustina por conectarnos, ¿verdad? Así que 1.000.000 de gracias. A los que se conectaron aquí por Zoom, muchísimas gracias por sacarle su tiempo un sábado en la tarde de noche. Así que gracias por eso. Nos veremos en la próxima. eso también me parece que es un cambio. Elegir el sábado a la tarde para ver charlas así ya es Sí. Exactamente, es un logro que Es estemos lo- aquí. Ahí, Tommy, te dice María Angélica si puedes compartir tu correo. Sí, gracias María Seguramente Angélica para contactar por notar eso. Sí, ahí voy a la última diapo. antes de que nos despidamos.